Una serie de grandes capitanes, don de la fortuna con el que ninguna comunidad tiene el derecho de contar, salvó el Estado una y otra vez y mantuvo y extendió en gran escala los límites del dominio romano. Cayo Mario terminó la guerra de Yugurta y con sus dos grandes victorias sobre los cimbrios y teutones salvó el norte de Italia de invasiones bárbaras para 500 años. Cornelio, Sula, reconquistó Grecia de Mitridates, rey del Ponto, y le obligó a restituir sus conquistas asiáticas. Los nombres de Lúculo y Pompeyo se hallan asociados a series de brillantes campañas asiáticas que dejaron a Roma dueña de Siria y Asia Menor y libre de enemigos peligrosos en el este, excepto la lejana monarquía de Partia. Las Galias fueron conquistadas y Britania invadida por Julio César. Así todo, la época que presenció estos deslumbradores hechos de armas fue una de las más desdichadas e incómodas de la historia romana. Fue señalada, cierto, por grandes progresos en la prosperidad y el lujo, por el incremento de vastas fortunas privadas y por una gran preocupación por el arte, las letras y la filosofía, que ha dejado una huella permanente en la civilización. Es la época de Lucrecio, de Cátulo y de Cicerón, pero los contemporáneos de esos tres espíritus refinados presenciaron el choque de ejércitos contendientes en las calles de Roma, habían oído los lamentos de las víctimas de Sila al ser decapitadas por millares en el campo de Marte, y en sus paseos entre los mármoles relucientes de la ciudad sacra debían soportar el repugnante espectáculo de las cabezas cortadas, síntoma feroz y habitual de cada victoria del partido en el último siglo de la República. De esta fuente de miserias, de la discordia civil y del peligro exterior, Italia fue librada con la fundación del imperio y con la paz de Augusto. Los primeros golpes en la larga lucha civil se dieron por dos hermanos de alto nacimiento, pues eran nietos de Escipión y el viejo y ricos, pero los dos contagiados por el ansia de reforma y destinados a expiar sus sueños y sus ambiciones con una muerte violenta. Tiberio Graco fue asesinado en un motín vulgar por sus enemigos políticos del partido senatorial, 133 a.C. 10 años después, su hermano más joven, Cayo, derrotado, desilusionado y desesperado, cayó por la misma causa. El programa de Tiberio era restaurar la agricultura decadente de la Italia central, estableciendo colonizadores en las tierras del común. Su finalidad era admirable, pero como el propósito de llevarla a cabo implicaba la lesión en gran escala de intereses creados, encontró áspera resistencia en el Senado. Entonces el vehemente Tiberio empleó un procedimiento arcaico en la forma, pero revolucionario en su esencia, que amenazaba combinar la autoridad del Senado y con dar una nueva contextura a la Constitución romana. En el curso de las luchas entre patricios y plebeyos durante el siglo IV se había desarrollado el Concilium Plebis, al servicio del cual se hallaban los magistrados llamados tribunos del pueblo, cuerpo legislativo más democrático que venía a estar por encima de la asamblea de todo el pueblo, comitia tributa, votado por tribus y de la asamblea organizada más plutocráticamente que votaba por centurias, comitia centuriata, que tenía el derecho de nombrar los magistrados supremos, hacer las leyes y decidir la paz o la guerra. Cada una de esas asambleas era soberana, pero se hallaban limitadas por restricciones arcaicas, reuniéndose solo cuando las convocaba un magistrado, opinando solo sobre las cuestiones que el magistrado convocante le sometía y con conservadurismo característicamente romano, votando en pie y por grupos, centurias o tribus, equivalentes a las primitivas levas del ejército del pueblo romano. Esta maquinaria complicada fue la que Tiberio I y luego Cayo pusieron en movimiento contra el Senado. Los dos eran tribunos y comprendieron que en el ejercicio de los poderes tribunicios podían someter al concilium plebis la adopción de medidas sin tener para nada en cuenta el Senado y convertirlas en ley a pesar de su resistencia. Ninguno de los dos sentía grandes escrúpulos constitucionales. Cuando la Constitución servía a sus propósitos, era obedecida. Cuando ofrecía obstáculos, se prescindía de ella o se violaba. Los que se embarcaban en el océano de la lucha política a veces son llevados mucho más allá de sus primeras intenciones. En manos del joven Graco, el programa del Partido Popular llegó más lejos de la política agraria que hizo entrar a Tiberio en la arena contra el Senado. Excelentes planes de colonización en territorios ultramarinos fueron acompañados de proyectos en los que la obtención del provecho político era disfrazada con el oro de la filantropía. Para conciliar el mundo del comercio y de las finanzas y al propio tiempo para humillar al Senado,
Al orden ecuestre se le reservaron los cargos de los tribunales y se le concedió el lucrativo privilegio de administrar los impuestos y de destruir la prosperidad de la provincia de Asia. Se buscó el favor de las ciudades italianas que disfrutaban de derecho latino, ofreciéndoles las libertades romanas y el del proletariado de Roma con un soborno fácil de ofrecer y difícil luego de retirar, el reparto de trigo de Sicilia por cuenta de los graneros del Estado. A pesar de su programa hábilmente combinado, de sus dones populares y de su gran habilidad, la posición de Cayo Graco era esencialmente insegura. Sus actividades fueron puramente civiles, no estaba respaldado por ningún ejército, era tribuno del pueblo, dependiente en su cargo, en su autoridad y en su vida del voto popular. Fue elegido 2 veces. En la tercera candidatura los comicios se le volvieron de espalda. Un ciudadano particular que se había hecho tantos enemigos podía difícilmente pensar en sobrevivir en aquel ambiente de odio furioso, cuando la fortuna lo abandonase. La idea de la libertad itálica tenía ante sí un gran porvenir. Aunque los aliados itálicos podían difícilmente esperar votar en las asambleas romanas, habían ya aprendido de los labios de los oradores de Roma a sentir su condición de inferioridad y a reclamar la equiparación con los ciudadanos. Por algún tiempo fue sin embargo imposible el progreso. A la liberación de los itálicos menospreciados se oponían todos los que sentían el egoísmo y la estrechez de horizonte en el Senado y en el pueblo de Roma. Por fin los aliados itálicos se sublevaron en el 91 a.C., buscaron una nueva capital, proyectaron una constitución y envolvieron a Roma en una guerra difícil. Solo entonces el Senado les concedió privilegios que jamás hubiera debido negar. En la historia de la liberación política, un paso trae consigo el siguiente. La política iniciada por los gracos es el principio de una larga serie de medidas libertadoras e igualitarias que culmina con el edicto de Caracalla, 212 de nuestra era, que daba la ciudadanía romana a todos los miembros del Imperio Romano nacidos libres. Pero, aunque se concedió en teoría la igualdad política primero a Italia y luego a todo el imperio, no se creó ningún órgano a través del cual las provincias pudiesen ejercer sus derechos. La idea del gobierno representativo era desconocida en la antigüedad. El primer parlamento en la Italia unida se reunió en 1870. Con esta excepción de las libertades itálicas, nada se hizo para aumentar la estabilidad del gobierno republicano. Un nuevo peligro había surgido, de hecho, y su plena trascendencia no fue valorada exactamente por ninguno de los partidos. El papel de héroe popular que había representado el civil Cayo Graco cayó en suerte luego a un soldado que había reclutado un ejército de voluntarios entre las clases inferiores de la comunidad y que todos miraban con razón como el salvador de su país. Cayo Mario, el héroe de la guerra de Yugurta y de la lucha contra los cimbrios 106-101 antes de Jesucristo. El rudo militar de Arpino, que había sido escogido para defender a Italia del peligro más grave que jamás la hubiese amenazado y que después de 5 años de luchas vigilantes había logrado sobre los germanos los triunfos de Araucio en los campos de Aqua Sixtiae 102 y de Vercelli 101, llegó a tener en sus manos el Estado romano íntegramente. En el entusiasmo del agradecimiento por estas victorias decisivas no había ventaja política que Roma pudiera negarle. Pero en el terreno político Mario era una mentalidad infantil en cuya cabeza no cabía sino la humillación del Senado por medio de las actividades demagógicas de sus turbulentos amigos, de modo que, aunque fue elegido 7 veces cónsul, por lo que puede ser mirado como el predecesor de los emperadores, no dejó rastro suyo en la estructura del Estado romano. La obra que pudo haber realizado estaba reservada a su sobrino, Cayo Julio César. Por un curioso accidente de la historia, el siguiente gran general romano que pudo transformar la república era un conservador que sólo anhelaba mantenerla. Lucio Cornelio Sila había empezado su carrera militar como lugarteniente de Mario en África, 107 a.C. Los dos hombres eran opuestos en casi todo lo que se refería al ambiente en que se movían y a su temperamento respectivo. Mario era plebeyo y rudo, Sila un aristócrata de cultura refinada y de costumbres licenciosas. El arte de la política en el concepto de Mario era una carrera de violenta demagogia sin finalidad coherente. Sila acariciaba un plan definido, articulado en todas sus partes, que tenía por finalidad restaurar al Senado en la posición predominante que había disfrutado durante las guerras púnicas. Ninguno retrocedía ante el derramamiento de sangre, pero mientras las últimas crueldades de Mario estaban dictadas por la insensatez, las carnicerías de Sila se realizaban sistemáticamente. Un motivo especial de rencor envenenaba las
relaciones de los dos militares, tan distintamente dispuestos. Sila había organizado la traición de Yugurta, que había hecho la reputación de Mario, al conseguir la victoria sobre el príncipe africano, y no perdió ocasión de alabarse de ello. 14 años después de que Mario ganase su última gran victoria en la guerra címbrica, Roma se vio obligada a hacer frente a un serio problema en el este. Mitridates Eupator, el rey del Ponto, era un oriental con una fuerza considerable y con vastas ambiciones, que se consideraba a sí mismo como patrono del mundo griego y que ardía en deseos de libertarlo de la opresión romana. El territorio de este bárbaro filileno fue atacado por Nicomedes de Bitinia, un cliente de Roma, y al serle negada toda reparación, Mitridates declaró la guerra a la República Romana. En el reto de este orgulloso potentado, las ciudades griegas del Levante vieron una ocasión de satisfacer sus deseos de venganza contra los itálicos, que les habían robado y oprimido sin cuartel. Se produjo una gran matanza en la que se dice que perecieron 100.000 latinos residentes en Asia, en Delos y en el continente, a manos de los enfurecidos y envidiosos griegos. Asia Menor fue ganada para el rey. Sus ejércitos, generalmente formados por griegos, ocuparon Atenas y Beocia. Iba a revivir el imperio de Alejandro Magno, gobernado desde Sinope por un tirano oriental, servido por eunucos y calmado por un harén. El Senado romano comisionó a Sila para que asumiese el mando oriental y no pudo escoger mejor. Sila estaba en lo mejor de la vida. Su carrera militar había sido variada y distinguida. Como pretor de la Cilicia había luchado y negociado con los orientales. Era el único oficial romano de primera categoría que tuviese un conocimiento de primera mano de Asia, pero la idea de una distinción tan grande a un adversario político ponía furioso a los demócratas romanos, y al tribuno Sulpicio Rufo hizo aprobar un decreto desposeyendo a Sila del mando y nombrando a Mario, entonces ya viejo e impotente. Esto fue la señal para la guerra civil. A la cabeza de 30.000 hombres, Sila, 88 a.C., marchó a Roma, dispersó la anárquica horda de los marianos y después de ejecutar muchos eminentes demócratas y de expulsar a Mario de Italia, cruzó el mar con 5 legiones para comenzar la acción contra Mitridates. Estos acontecimientos y los siguientes mostraban hasta qué punto la pasión partidista había corrompido la vida política de Roma. La campaña de Sila fue brillante. Tomó por asalto Atenas y el Pireo, deshizo con pérdidas insignificantes para él los enormes ejércitos orientales de Mitridates en 2 grandes batallas, y después de 4 años de lucha afortunada, impuso al adversario una paz humillante, 84 a.C. Pero en esas operaciones actuaba no solo sin el apoyo, sino con la oposición del gobierno de Roma. En su ausencia, los populares habían tomado las riendas, y mientras Sila ganaba victorias en Oriente, sus amigos en casa estaban expuestos a la rabia sin escrúpulos de Mario y de sus compañeros. Entonces Sila volvió a Italia, enriquecido con los despojos y las indemnizaciones, y con un ejército bien retribuido que lo seguía, dispuesto a vérselas con sus enemigos. Mezclando la fuerza con la blandura, derrotando un ejército y seduciendo a otro, marchó sobre Roma, mientras 2 jóvenes partidarios suyos, sumamente capaces, Cneo Pompeyo y Marco Craso, 82 a.C., salían de su escondrijo y promovían incidentes en su favor. Con todo, la posesión de Roma no terminó la guerra. Los demócratas pidieron la ayuda de los samnitas, y cuando Sila estaba entretenido en Etruria, un ejército animado del antiguo y orgulloso espíritu samnita marchó otra vez sobre Roma, proclamando Cayo Poncio de Tesalia, el caudillo nacional de esas levas montañesas, que la ciudad opresora había de ser destruida hasta los cimientos, y que sólo era posible librarse de la peste que la loba romana representaba para las libertades itálicas cuando quedase desierto su territorio. Sila se apresuró a regresar, y en el momento oportuno precipitó sus cansadas legiones contra el enemigo en la puerta colina, luchando dura y largamente, pero ganando por fin una victoria decisiva, los veteranos de Oriente, ayudados por los reclutas de Craso. Las proscripciones impuestas por el vencedor, efectuadas en proporciones y con una dureza tales que, comparadas con ellas, las crueldades de Mario parecían pequeñas, infligieron un daño irreparable al partido senatorial. Fue fácil para Sila promulgar una nueva constitución, privando a las asambleas de su derecho de iniciativa, al tribunado de su preeminencia, al orden ecuestre de sus nuevas preeminencias judiciales, e impidiendo la continuidad del desempeño de los altos cargos del Estado.